Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos nuestro camino en este martes, abriéndole el corazón, con una escucha que indica toda una disposición del alma para un encuentro con Dios. Miremos hoy en el capítulo 2 de Marcos, versículos 23 al 28, lo que nos dice la palabra. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él le responde: ¿no han leído nunca lo que hizo David, cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, y se los dio también a quienes estaban con él? Y les decía: el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invitemos a nuestro Dios y Señor, el Espíritu Santo. Compañero habitual debería ser de nosotros, aquel de quien nosotros somos templos. Por eso, para tener el don del entendimiento de las Sagradas Escrituras, le decimos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos con tu presencia y luz. Amén. Miramos el texto para que podamos comprender objetivamente lo que está escrito. ¿Qué está escrito hoy, capítulo 2, versículos 23 al 28? ¿Dónde está Jesús? ¿Quiénes lo acompañan? ¿Qué hacen estos? ¿Quiénes reaccionan? ¿Cómo reaccionan? ¿Qué le dicen a Jesús? ¿Cómo responde Jesús? Y habla algo como de todo un ejemplo, un principio y una autoridad. ¿Qué es aquello? ¿Y cuál es esa frase final con la cual el Señor responde enfáticamente? Como siempre, varias lecturas, tratamos de recomponerlo con la memoria y lo bajamos al corazón. Hagamos la unión entre el primero y segundo paso. Jesús está caminando, lo acompañan sus discípulos. Va por un sembrado. Los apóstoles empiezan a coger espiguitas y las frotan para comérselas. Objetivamente hablando, más bien históricamente hablando, parece que no habían podido entrar a otras poblaciones, estaban con hambre. De hecho, aquí dice cómo estaban faltos y con hambre. Es una respuesta de Jesús cuando pone el ejemplo de David, que comió de los panes de la proposición, que tenían hambre. De la misma manera, ahora los apóstoles van por un camino y tienen hambre. Pero aparecen aquellos supervisores, fiscalizadores, que siempre están al acecho y le hacen la gran pregunta al Señor Jesús: ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Y él responde. Miremos la respuesta. Ahora sí vamos entrando ya en los detalles de este primer momento y la meditación. Aparece un ejemplo, y en el ejemplo miramos entonces 1 Samuel 21:2. David estaba huyendo del rey Saúl. Y llegó un momento en que le tocó entrar al templo a hablar con el sacerdote, y el sacerdote no tenía sino panes de la proposición, que era de la presencia del Señor. Tendríamos que recurrir a narraciones del capítulo 25 del Éxodo, a narraciones del Levítico, donde se nos muestran cómo el Señor había mandado también en el arca y dentro de la tienda del encuentro construir una mesita, y sobre esa mesa se iban a colocar 6 panes y otros 6 panes, y eran un signo de la presencia de Yahvé. Y allí esto se haría por siempre, y lo harían los hijos de Aarón. Imagínense ustedes la presencia la imagen más bien de esta presencia de Dios a través del pan. Vamos haciendo ya como una conexión con uno que será presencia de Dios a través del pan eucarístico. Jesús sacramentado con su presencia real eucarística, su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Si en el Antiguo Testamento habían unos panes que eran una forma como de mostrarle el paz, lo llaman también el pan de la faz, como de la faz de Dios, de una presencia de Dios allí, que tendrían los hebreos como en el tiempo, en la historia siempre, y lo harían los sacerdotes. Pues aparece hoy con la primera lectura, con este primer momento, cómo Jesús habla de David comiendo de sus panes, que solo podían comer los sacerdotes.
para mostrarle a estos tan conocedores supuestamente de la tradición que vea lo que hicieron los David y sus hombres, y por eso no faltaron. Y resulta que ahí hay uno que es más que David. Entonces aquí también continúa la expresión mostrándonos cómo podemos hoy comprender este ejemplo del Antiguo Testamento para conocer esta grandeza de Jesús en una enseñanza a unos que habían vuelto. Dentro de la ley del sábado, 39 prohibiciones, y una de esas era trabajar. Entonces estos se rasgaban las vestiduras porque ese arrancar espigas pensaban que era que ellos estuvieran trabajando. Y se valían de esto. Entonces Jesús les empieza a responder de esta manera. Ese es el ejemplo. Después les dice un principio. El sábado se hizo para el hombre. Cuando se formuló el decálogo y cuando se vivió toda la experiencia de los israelitas en Egipto, pues se tenían el tercer mandamiento, santificar las fiestas, y el sábado pues había aparecido como una forma de mostrar cómo Dios descansó en el séptimo día después de la creación, y cómo también pues inclusive los animales y las personas también estaban llamados a un descanso consagrado al Señor. Pero era una ley de libertad. Ellos habían estado esclavos. Y también después del duro trabajo hay un momento de libertad y de día de consagración al Señor, honrarlo. Entonces era una norma no para esclavizar, sino para en la libertad de los hijos de estos hebreos, a honrar a Dios. Entonces este principio quiere mostrarlo Jesús, porque ellos habían cosificado la ley del sábado como si el hombre estuviera al servicio de ella. Aquí aparecen los apóstoles con una necesidad de comer. Mateo 12:1, que es el paralelo de este texto, lo dice claramente. Tenían una necesidad, tenían hambre. No están fallando a una ley que se dio como para que le sirviera al hombre, y el hombre la tomara lógicamente como honrar a Dios y un día de oración y de descanso. Pero aquí ellos no infringían tal situación. Los supuestamente conocedores de la ley querían volverla como una situación que pudieran tomar a su favor para ir en contra de Jesús. Y después de este ejemplo, de este principio, pues aparece la autoridad de Jesús. Y Jesús dice que Él es el Hijo del Hombre. El sábado se hizo para el hombre y el hombre para el sábado, así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Hay uno prometido desde el Daniel capítulo 7 que habla de un Hijo del Hombre que se mostrará también ya en el Apocalipsis, y es Jesús, el Rey vencedor, que ha tomado la condición humana y la ha levantado. Si Él, el Hijo de Dios, que tiene tal potestad, ha venido a tomar esta condición, tiene la capacidad de Él, que ha existido desde siempre, para estar por encima de todas las leyes. Y no vino a abolirlas, sino a darles plenitud. Y entonces lo que ha aparecido hoy en todo este contexto, con ese ejemplo, principio, autoridad, es Jesús mostrando una nueva forma de interpretación del sábado como un día de libertad y descanso y de consagración a Dios, mostrando cómo todo lo que se ha hecho es en orden para que le sirva al hombre para su relación con Dios. Una normatividad no de esclavos, sino una normatividad que debe llevar ya en el orden de Jesús, en el amor, a ir más allá del solo cumplimiento. Hoy en este contexto entonces aparece el Hijo del Hombre, el Señor Jesús. Es más que aquellos principios antiguos, viene a darles un nuevo sentido. Yo los invito para que la meditación vaya en orden a. Primer momento, cuando hablan de los panes de la proposición, es muy bonito hacer entonces el enlace de esos panes que estaban allí en esa mesa, en la tienda del encuentro, y ofrecían los sacerdotes, los hijos de Aarón. Cómo aparece uno más que aquellos panes es el pan bajado del cielo. Capítulo 6 de Juan, miremos todo ese discurso. Y cómo vemos, Él en la última cena toma el pan y muestra y se da como alimento. Es su cuerpo. Ya hay más, es más que aquellos panes de la proposición o de la presencia de Dios. Jesús está presente en el pan eucarístico. ¿Cómo ustedes y yo hoy miramos esta presencia sacra de Él? ¿Cómo los discípulos se alimentaron
de esas espigas que eran como un trigo y pudieron alimentarse para su alimento corporal. Pero como ustedes y yo hoy valoramos este texto también para alimentarnos de aquel que es el pan bajado del cielo. El pan bajado del cielo, que se ha dado se ha hecho comida para todos. ¿Cómo miramos esta presencia real de Jesús en la Eucaristía? ¿Y cómo la proponemos a los demás? Aquí siempre hay que ir mirando en la meditación, siempre que aparecen los fariseos, que no nos volvamos como aquellos rígidos fariseos que decían y no hacían, y que habían cosificado las cosas. Todos, yo el primero, puedo caer en muchas cosas de esto es así, 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 asá. Pero resulta que perdemos el espíritu de por qué se hacen las cosas y cómo se vive en el amor y cómo vivir en orden a aquello que el Señor ha dado para que sirva al hombre. Todo lo que nos ha salido de su palabra, de su enseñanza, es para que el hombre se acerque hacia Dios. Que ustedes y yo no seamos impedimento, rígidos fariseos, sino que verdaderamente podamos mostrarle a otros la presencia de Dios en la Eucaristía, la presencia de Dios en nosotros. Cómo podemos hoy mirar que todo lo que Él ha mostrado como Señor del sábado lo traslademos también a que vivamos nuestros días, en especial el domingo, que para nosotros ya es como ese día de descanso y de consagración a Dios, como un día de encuentro y de amor con Dios y a través de los hermanos. ¿Cómo podemos hacer que verdaderamente comprendamos las expresiones de Jesús, que viene a clarificar cómo el sábado se hizo para el hombre y no al revés? Cómo todo lo que nos ha dado Dios no es para que se vuelva cosificado y se vuelvan situaciones como que no comprendemos, sino que todos sus mandamientos, después su presencia, las bienaventuranzas, toda su enseñanza, todo lo que Él es, sea para nosotros un motivo y un medio de acercarnos en gracia a Él. Abramos el corazón en este día, meditemos este ejemplo, este principio y esta autoridad de Jesús, esta respuesta, para que ustedes y yo hoy meditemos en esta presencia del Señor. Los panes de la proposición, ahorita hay uno que es pan bajado del cielo. El Señor, que es también Señor del sábado, que reinterpreta la ley no para quitarla, sino para darle el sentido en el amor. ¿Cómo ustedes y yo comprendemos también esto? Como el domingo es un día de descanso. Otra cosa es que ya nos vayamos al otro extremo. Y en nuestro caso el domingo se haya vuelto un día de todo menos de honrar a Dios, de acercarnos a Él en su presencia eucarística. Es un deber en el amor, no un cumplir por cumplir, porque ahí quedaríamos en los de los fariseos, sino un deber en el amor. Y así como alimentamos el cuerpo, debemos alimentar el alma. Los apóstoles o los discípulos tenían hambre. Ustedes y yo seguramente tenemos hambre de muchas cosas en la vida, pues aparte de los alimentos corporales, pero hemos despertado hambre por muchas cosas que nos sacian y nos llenan, digámoslo así, el corazón del hombre. El único que da saciedad y que es el alimento es el pan bajado del cielo. Reconozcamos a Jesús hoy, más que como aquellos panes de la presencia del Señor en esa mesita por allá en la tienda del encuentro. Hoy hay uno que es el pan verdadero, el Hijo de Dios, y que es alimento para el espíritu, el único que puede dar saciedad. Hay muchos manjares en la vida que se presentan, pero el manjar con mayúscula es Jesús, pan bajado del cielo. ¿Cuánto lo buscamos? ¿Cuánto comprendemos esta necesidad de recibirlo? ¿Y cuánto hacemos que los otros quieran tenerlo, recibirlo y vivir en esta presencia y en la gracia del Señor? Hagamos oración. Bendito sea, Señor, Dios y Padre, porque Cristo nos liberó de la esclavitud de la ley para vivir en la libertad de los hijos de Dios que se dejan guiar por tu Espíritu. Jesús nos enseñó que tú amas al hombre por sí mismo. Todo tu favor, tu gracia y tu verdad nos vienen de Él, que nos constituyó en pueblo para tu gloria y servicio. Aceptamos a Cristo como nuestro Señor y mediador. Él fue el sí total a tu voluntad y Él es nuestra ley. Concédenos seguir su ejemplo por la obediencia de la fe, poniendo toda nuestra vida en tus manos de Padre, para poder celebrar contigo tu eterno día de fiesta. Amén. ¿Cómo llevar a la vida este
evangelio de hoy. Cómo escuchar al Señor que responde a unos que quieren parecer como muy doctos, pero su corazón está muy rígido en normas frías y no viven verdaderamente la ley del amor. Y no entienden cómo las leyes y todos estos códigos de los 10 mandamientos se dieron para el hombre pudiera vivir en dignidad de Dios, viviendo en su presencia y poniendo una vida delante de Él sin caer en excesos ni olvidándose de Él, pero interpretando claramente cómo todo está dado para que el hombre ame a su Dios y creador. Cómo poner en nuestro corazón el amor a Jesús, pan bajado del cielo. Más que sus panes de la proposición, ahora es Dios mismo, es su presencia. Antes la presencia de Dios estaba de distintas formas ahí en el Arca de la Alianza. Ustedes se acuerdan pues, de lo que contenía, las tablas de la ley, un pedazo de maná, un pan bajado en aquella época. Ahora hay más que el pan bajado en otro momento antiguo, es el pan bajado del cielo, más que el maná. Pero aquellas presencias antiguas del Antiguo Testamento es reemplazada ahorita por la presencia más grande que tenemos, y es Jesús Eucaristía. Cómo amar a Jesús Eucaristía y cómo enseñar a que otros amen a Jesús Eucaristía. Cómo comprender hoy que Dios ha puesto todo al servicio del hombre. La medida es el hombre, para que todos lo conozcan y lo amen. ¿Cómo hacer para que no caigamos en fariseísmos, de muy doctos y muy conocedores de muchas cosas, pero no vivimos el encuentro con Dios? Gracias por todo el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.